Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novela gráfica, dibujos, viñetas y todo eso que lleva hacia el amor al noveno arte. ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal todo? De vuelta, una vez más. ¿Qué tal la supervivencia a la Semana Santa? ¿Te han atacado con un Cristo o te han clavado un capirote? Nos ha costado un poquito. Hemos salido del país para evitar la Semana Santa y hemos vuelto y nos ha costado un poquito encontrar el momento para retomar el podcast, pero ya sabéis que aquí perseveramos, lo importante es perseverar, claro, ya lo decíamos Monty Python. Es que se nos ha Python. juntado la Semana Santa con el puente del Eso es, con el puente de Madrid mayo, del 2 de mayo. Entonces todo es muy difícil, además de apagones, esto... Eso nos ha juntado con el 15 de agosto de milagro. Robos de cable, las filas de los trenes, de todo, vamos. Pero estamos aquí una vez más. Volvemos además con nuestro sublínea editorial dentro del cómic favorita, que es el cómic independiente americano, ¿no? de la que más hemos hablado y de la que últimamente hablamos menos, pero que no hemos dejado de lado. Es verdad que últimamente nos dedicamos mucho al europeo y al español, pero nos gusta ver hablar del mundo independiente americano. Esta vez hablamos de Somna, editado en España por la editorial Norma. Uh-huh. Es un cómic que ganó el premio Eisner al mejor, creo que es novel, ¿no? El mejor... ¿Completa? ¿Puede ser? No me acuerdo ahora mismo. Así nos preparamos los programas. Si no, es que a ver, yo he ido al dentista ayer y todavía me duele la boca, no quiero decir más. Estoy drogado, debo reconocerlo haciendo este podcast. Mejor serie nueva. Mejor serie nueva, sabía yo que era algo... Es un premio raro porque esto es una obra completa. O sea, es una historia... Eso es lo que yo me parecía, ¿no? Yo digo, a ver, no sé, a lo mejor en Estados Unidos ha salido en grapas y por eso es así, pero aquí en España se edita en un tomo de 200 páginas, ¿vale? A tapa dura. Y bueno, pues eso, hablamos de Somna, que está creado por Becky Clunan, ¿vale? Y Tula Lotay, y que nos lleva un poco a la Europa de la quema de brujas, para ser exactos, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué nos puedes contar del cómic, César? Pues sí, esto es una obra coescrita y codibujada por estas dos autoras y que, como decía Rubén, nos traslada a la Europa medieval y nos habla en concreto de una mujer, que es nuestra protagonista, Ingrid, que es la mujer del alguacil local. Creo que no se especifica en ningún momento dónde está, pues en un lugar... Tiene pinta de Alemania por los nombres. Pero bueno, es un lugar más o menos indefinido. Por las nomenclaturas tiene pinta de Europa Central Alemania. No es una ciudad muy en concreto muy destacable. Pero que, bueno, pues es la mujer del alguacil local y ya de buen principio una de las primeras cosas que ve y que tiene un gran impacto sobre ella es cómo queman a una mujer acusada de bruja, de haber tenido tratos con el demonio, y en paralelo ella tiene una serie de sueños. Este cómic, en este cómic los sueños son muy importantes, de hecho diría que son la mitad del cómic, los sueños que tiene nuestra protagonista, en los que, bueno, la asaltan cosas que podrían pensarse sobrenaturales, pero que quizá no lo sean, y que tienen un poco que ver con su vida y con sus anhelos y con sus deseos. Los sueños son muy importantes porque, como he dicho, el cómic está codibujado de tal manera que
una de las autoras, si no me equivoco, Becky Clunan, dibuja a la historia cuando ella está despierta y su vida cuando ella está despierta y sus interacciones con otros personajes y demás. Y Tula Lotay, que tiene un estilo de dibujo pues mucho más sucio, mucho más apto o óptimo para este mundo más de los sueños, en el que la realidad y la ficción se entremezclan. Dibuja los momentos, las páginas en las que ella está durmiendo, soñando. Y no quiero hacer más spoilers, pero bueno, tendremos esta historia en la que hay una bruja, ¿no? Una mujer acusada de ser bruja, que es quemada en la hoguera. Iremos viendo que detrás de esto hay una serie de intrigas, una serie de secretos que se irán desvelando, y en paralelo veremos cómo estos sueños de nuestra protagonista pues van evolucionando, van avanzando, se van entrelazando con su realidad personal, también con esta historia que vive el pueblo en el que se encuentra. Y bueno, es un cuento, o sea, tiene un poco esta estructura de cosa que estamos viendo, pero que a la vez un poco vemos en parte desde su perspectiva, en parte un poco desde fuera, ¿no? De su perspectiva desde... Sí, a ver, la línea central es el personaje de ella. Luego sí que, pues algunas veces vemos la historia desde algún otro punto de vista, pero ella es la que conduce, ¿no? Y es la que la historia le sigue. Es una historia, pues, que en realidad no pasan tantas cosas en la historia, ¿eh? O sea, pasan, pero no hay tanto. Es una historia pequeñita, como bien dices. Además, el segundo título es A Bedtime Story, que es una historia para irse a la cama, ¿no? O un cuento para irse a dormir. Quizás por un juego de palabras, precisamente por eso de los sueños que van ocurriendo. Lo de que el dibujo se ha diferenciado, la verdad es que es curioso. Me sorprendió cuando lo empecé a leer. Dije, hostia, ¿qué pasa aquí, no? De repente tiene un estilo de dibujo y luego nos saltamos otro estilo de dibujo bastante distinto, ¿no? Un estilo de dibujo más normal, entre comillas, y un estilo de dibujo que me recuerda quizás más al estilo de dibujo de el Departamento de la Verdad y ese tipo de dibujos, ¿no? Que mezcla casi lo real con lo dibujado, y las imágenes son bastante oníricas y bastante sucias. La paleta de colores es bastante oscura, ¿no? Es como, esto es el medievo de Dark Ages y de verdad son oscuras. Mi problema con el cómic es que, si bien parece que es un cómic en el donde tiene giros de guión, es muy previsible todos los giros de guión, ¿no? No hay quitando alguna cosa que puedes decir, pero más o menos a mí me pasó que yo sabía lo que iba a pasar, lo cual le quita parte un poco de la intriga, ¿no? Es como muy bien. Los personajes pues tampoco tienen tanto profundidad, porque como decimos es una historia muy pequeñita, donde sabemos, quitando del personaje principal, que sí que tenemos más, de los demás solo tenemos unas pequeñas cosas. Y si a eso la historia, que es lo que más te vas llevando, porque quieres saber qué sucede con ese personaje, qué le sucede a ella, cómo avanza esa relación, de repente te das cuenta que vas pensando, va a pasar esto, y pasa eso, va a pasar esto otro, y pasa esto otro, y ya hasta el final, ¿no? Entonces para mí en ese aspecto me fue un poco como, acabarme el cómic fue un poco como un poco de deberes, ¿no? Decir, bueno, voy a ver cómo acabas, y de verdad acaba como yo pienso, pero y me gusta el dibujo y más o menos la historia me gusta, pero es que ya sé cómo más o menos va a acabar, ¿no? Y entonces, para mí el final se me hizo un poco, pues eso, ¿no? Bueno, vaya a acabármele ya. Así como el principio me enganchó, me llevaba bastante, estaba muy interesado, el dibujo me gustó mucho, la historia está de onírica y tal. Luego ya te das cuenta que crees que vas a
hasta dónde se va a dirigir, entonces pierde parte de ese encanto, ¿no? Me pareció más algo que haya visto muchas veces y algo que juega, ¿no?, con ello, pero que me costó un poquito más eso, el llegar a ese final, ¿no? Sí, es cierto que no es una historia especialmente original. Sí que lo es en el cómo está contada, por esto que decíamos del dibujo, por el hecho de que haya ese contraste tan marcado entre el sueño y ¿no? El tiempo despierta, pues a la protagonista, pero, pero es verdad que no sale de ciertos lugares comunes. Entonces, sí que es una historia que quizá, pues, para un público más joven o para un público que haya leído menos historias relacionadas con el mundo medieval y las brujas, le puede resultar más original también la historia. No acaba de tener eso, un giro especialmente original, no acaba de tener quizá esa parte más onírica, ¿no? Más o más relacionada con el mundo interior de la protagonista, habría merecido un poco más de profundidad, ¿no? Trabajarla un poquito más y no resolverla como la resuelven. Hay un paralelismo en el que probablemente las autoras no hayan caído porque no habrán leído el otro cómic que a mí se me parece, que es Un oscuro manto, de Jaime Martín, que comentamos hace poco, que también es un cómic ambientado mucho más moderno, en el siglo XIX, en la Cataluña profunda, pero que tiene mucha relación porque nos está hablando también, digamos, no ya de brujas y de hogueras, pero sí de cómo eso ha evolucionado en el tiempo y de un lugar, pues, también un poco aislado del mundo. Sí. Y claro, a mí, pues la comparación, habiendo leído el otro hace menos de un año, ¿no? Parece que hace un año que lo leímos, pues se me hace bastante evidente. Fuera parte que además creo que en el caso del cómic de Martín, los personajes están mucho mejor desarrollados. Claro, ese es el tema. O sea que en este caso las autoras se centran mucho o explotan mucho el dibujo, ¿no? Y el trabajo con el dibujo está muy logrado. Quieren contar... Pero en el fondo creo que quieren contar una historia bastante similar. Que tiene que ver con mujeres, claro, con la agencia de las mujeres... Con la relación con el pueblo, con la religión y eso es, todo y los deseos y los anhelos y la sumisión a la que las mujeres se veían sometidas y un poco, pues, los lugares, los temas habituales cuando se habla de brujería desde una perspectiva feminista, ¿no? Que es cómo se utiliza la brujería contra las mujeres que querían ser libres, que querían tener agencia, que querían tener... ¿no? Que querían ser algo más que esclavas de sus maridos. Y entonces ahí es verdad que, o sea, lo hacen, lo hablan, el cómic va de eso, pero se queda un poco corto en originalidad. Sí. Es verdad, recordemos que el dibujo está muy bien, que en eso sí que es innovador, pero a mí es eso, ¿no? A mí me costó un poquito eso al final porque dije, bueno, ya me sé la historia. Y además, pues eso, me hubiera gustado saber más sobre los personajes de esa historia. Pero bueno, fuera parte de eso, pues está bien que sea, pues es una historia donde las mujeres son el tema principal y las relaciones con el pueblo, la relación con sus parejas, las relaciones con la religión, pues es lo que al final es el hilo de la historia. Aunque al final creo que también caen algunos, pues no sé, topicazos, ¿no?
bueno, que creo que no le ayudan a la historia demasiado. Esto... Y por mi parte nada más. ¿Quieres añadir algo más, César? No. Bueno, decir que eso, pues que este cómic lo publica Norma Editorial en España y que es una obra completa a pesar del Eisner que ganó. Sí. Y... Es más, en los 200 páginas del tomo, una gran parte del final son portadas, dibujos aparte, bocetos y cosas así que vienen en el tomo. Y eso sobre todo es una obra para ojear, y si de verdad os seduce el dibujo, es muy disfrutable en ese aspecto. Pues sí. Y nada más, comentaros que para el próximo programa vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora. Y vamos a hablar de un manga que, aunque yo sobre todo leo bastante manga, nunca lo habíamos comentado en la historia del programa. Entonces no sabemos si va a ser uno y ya está, aunque sí que va a ser sobre uno de nuestros mangakas preferidos por parte de César y mío. Y nada, esperemos que estéis ahí, que nos escuchéis, que os guste, y hacernos saber si os gustaría la idea de que comentamos algún manga de vez en cuando. No esperéis que comentemos cosas si lo hacemos como One Piece o cosas así, sino cosas más pequeñitas. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a ver en breve. Hasta pronto. Hasta pronto.